El problema es que no es conocer la verdad. La verdad no es tu saberla, no es tu saberla. Conocer la verdad no es tu saberla. Conocer la verdad es tu vivirla. Tenemos en estos tiempos personas que conocen la verdad, pero no viven esa verdad. Porque no es lo mismo yo hablar de Dios y defender a Dios. Tú sabes lo que una persona en adulterio, siendo pastor. Wow. Tú sabes lo que una persona en fornicación, estando en una posición de liderazgo. Dios te bendiga y te guarde. Este es el día que hizo el Señor para bendecir tu vida. Estamos aquí en Hicks RD Radio, un canal de bendición para todas las naciones. Hicks RD Radio, restaurando a distancia. Tenemos una palabra poderosa de bendición para todos ustedes. Tenemos un invitado muy especial que tiene algo glorioso de parte del Espíritu Santo, un profeta de Dios usando muchísimo en este tiempo. Así que comenta, comparte, dale like para que esta palabra poderosa de bendición le llegue a más personas. Te bendiga, profeta. Dios le bendiga de una manera especial, Dios bendiga, pastor, de una manera especial. Para mí es un placer y un privilegio poder compartir en este día con usted la palabra y con cada una de las personas que nos van a estar visualizando por medio de esta plataforma. Sé que será de mucha bendición y de mucha utilidad para muchas personas. Mi nombre es Julio Ramírez, soy casado, tengo una hermosa mujer, mi esposa se llama Emily Pimentel y estamos aquí con el fin de bendecir la vida de alguien. Amén, pastor. Gloria a Dios para siempre. Así que ya ustedes saben, estén atentos a la palabra poderosa. Va dirigida especialmente al cuerpo de la iglesia, al cuerpo de Cristo. Amén. Dios le bendiga. Amén. Queremos leer un verso muy conocido. Se encuentra en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 6, verso 1. Vamos a leer varios versos muy poderosos que quiero que de esto compartamos en este día. Hechos capítulo 6, verso 1. La vamos a leer bajo la misma comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellas dicen así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que la viuda de aquellos era desatendida en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Busquemos pues hombre de entre nosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este oficio. Amén. Vamos a orar para que Dios sea hablando de una manera especial. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos honra y gloria, Señor, por este momento. Te pedimos que estas palabras sean de mucha bendición para nuestra vida, y no solamente para nosotros, sino para los oyentes, que tú le bendigas de una manera especial a ellos y le hagas entender tu verdadera verdad, las cuales son vivas y eficaces y más cortantes que toda espada de 2 filos. Amén. Amén, pastor. Este día vamos a compartir de lo que es el liderazgo en las iglesias, la importancia del liderazgo en las iglesias y por lo cual una iglesia se constituye. Lo primero que tenemos que notar en las iglesias, pastor, que hay que analizar esto, es que la iglesia se constituye de familia. Lo primero es, si no hay una familia, no puede haber una iglesia. Y la iglesia se constituye de familia, porque la iglesia está constituida por un cuerpo oficial, y en base a ese cuerpo los líderes ponen a cada persona en una posición. Ahora, cuando nosotros entramos al libro de los Hechos, que es un libro histórico en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que los Hechos comienzan, quien escribe este libro es un hombre, un escritor muy poderoso que también era médico, llamado Lucas, y vemos como Lucas se enfoca en escribir este libro a una persona llamada Teófilo, para darle a entender lo que sucedió desde el principio de las iglesias y cómo la iglesia se conducía. Me da a entender que cuando Lucas comienza a hablar y a especificar, pastor, era porque a quien Lucas le estaba hablando era una persona que estaba en una posición. Porque si Lucas quiso hacerle entender a él cómo se conducían los discípulos, cómo se conducían los apóstoles y cómo la iglesia se conducía en el principio, era porque Lucas quería que la iglesia que él le está hablando, al hombre que le está hablando, viva conforme al principio de Dios y no al principio de los hombres. Entonces Lucas
le especifica aquí y le habla de liderazgo. Y dice que en aquellos tiempos hubo una guerra, una batalla, no solamente con los hebreos, sino entre los hebreos y los griegos. Dice que hubo una batalla, el cual los griegos decían que la viuda de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Si nosotros nos fijamos, nos damos cuenta que en aquellos tiempos la iglesia tenía una unidad donde todo lo que tenían los discípulos, los hermanos en aquellos tiempos lo tenían en común. Es decir, que lo que cada uno de ellos tenía no era de ellos propios, sino era también para la necesidad de los hermanos. Pero vemos que en medio de esa necesidad, porque siempre en las iglesias van a haber problemas, siempre va a haber guerra, siempre unos van a creer que otro está mal, otros van a creer que están bien, y siempre va a haber una dificultad y un problema, pastor. Eso no es normal en la iglesia. Ahora, ¿qué tienen que hacer los líderes cuando hay en este tipo de situación? ¿Qué tienen que hacer? Número uno, esos líderes entendieron que como hombre de Dios y con el mandato que Cristo le dio a ellos entendieron que ellos no podían dejar de hacer lo principal que tenía que hacer un hombre de Dios. ¿Qué es lo principal que tiene que hacer un hombre de Dios? Número uno es orarle al Señor, tener una comunión con Dios. Un líder sin comunión con Dios es dirigido por sus emociones. Número dos, no dejar de predicar la palabra, la cual Dios lo puso al hombre a predicar. Y número tres, hacer conforme a la voluntad de Dios con lo que es la justicia. No podían dejar de hacer la justicia. Por eso, los líderes de aquellos tiempos, que eran los discípulos, ellos se ponen de acuerdo, los apóstoles, y dicen, no es bueno que dejemos de predicar la palabra y de orar para servir a la mesa. Busquemos hombres de entre nosotros, y estos hombres que ellos piensan en buscar tienen varias cualidades. Número uno, hombre de sabiduría, de buen testimonio. Número uno, de buen testimonio. Número dos, gente llena del Espíritu Santo. Y número tres, con sabiduría. Es decir, que para una persona tener una posición en la iglesia, tiene que tener estas cualidades. Pero lamentablemente, pastor, vemos que en estos tiempos a cualquiera se le da una posición. Dios mío. Hoy en estos tiempos vemos personas inmaduras, personas sin una capacidad de Dios, estando en posiciones que no son la cualidad, no tienen las cualidades para estar en esta posición. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que muchos líderes, uno lo ponen porque son familia, otros lo ponen porque son las personas que más diezman en las iglesias, otros lo ponen porque son las personas que más se preocupan por las cosas de Dios, pero están lejos de lo de Dios. Porque no es lo mismo yo hablar de Dios y defender a Dios, que Dios defenderlo a nosotros o hablar con nosotros. Porque yo puedo hablar desde mi punto de vista de Dios, pero están alejados de Dios. Entonces, hay gente que están hablando de Dios desde su punto de vista, pero están lejos de lo que Dios realmente quiere decir. Y hoy vemos lo que habían en los tiempos antiguos. Entonces vemos a Lucas, como Lucas se enfoca en estas cosas. Lucas fue un escritor. Sabemos que Lucas no fue un discípulo de Jesús. Lucas no caminó con Jesús, pero entendió lo que Jesús quiso decir. Entonces, es lamentable ver cómo dentro de la iglesia hay personas sin la capacidad de estar en una posición y hoy en día están en posiciones. Wow. Simplemente porque el pastor vio que esa persona es la persona que más diezma, es la persona que más ofrenda. Y oye, y muchas veces le hacen la guerra al hermanito que no tiene la capacidad para poder diezmar un dinero físico, pero tiene la capacidad para estar en la posición. Porque para hacerlo de Dios no se necesita cualidades de dinero. No se necesita dinero. No necesita tener un doctorado o tener una posición físicamente, una profesión. Lo que se necesita es un hombre que esté conectado con Dios, que esté lleno del Espíritu Santo y esté lleno de sabiduría. Eso es lo que se necesita. Entonces nosotros necesitamos una reforma. Hoy en día hablar con mayoría de líderes, no todos, pero tenemos líderes que están poniendo personas en posiciones que no tienen la cualidad necesaria para estar en una posición. Y no solamente lo hemos visto en República Dominicana, también en otra nación tú vas y ves la misma forma. Es como yo lo que le decía, el testimonio que le daba pastor de unos pastores, que había una joven que estaba viviendo con otro joven dentro de una casa, no estaban casados, pero sin embargo la joven, si está casado, viviendo dentro de una casa sin estar casado,
siendo marido y mujer, sin estar casado, ella estaba como una líder de los niños en la iglesia. ¿Usted está escuchando el problema? Ahora, ¿por qué los pastores la pusieron a ella? Número uno, la pusieron porque la muchacha, en base a la obra, siempre estaba dispuesta. Y número dos, porque tenía la capacidad de llevar lo que entraba en la iglesia y manejar el dinero, porque era una contable también. Tiene la capacidad de eso. ¿Por qué la pusieron? Por la capacidad que tenía. Pero tenía una capacidad física, pero no una capacidad espiritual. No era una mujer de testimonio. ¿Por qué? Porque su testimonio estaba siendo empañado. Esa mujer, por vía de ella, estaba haciendo que otras hermanas en la iglesia pequen. Porque otras hermanas estaban diciendo que la mujer no podía, eso era imposible, de que ellas dos, desde que ellos dos no cayeran en pecado viviendo solo dentro de una casa. Antes estaban enamorados. Y en verdad, físicamente es imposible. Dos personas enamoradas, pastor, dentro de una casa, y estando enamorados dentro de una casa y no caen en pecado. Tienen que tener metido a Dios hasta de los tuétanos de los huesos. No. Y ni mirarse. Eso es imposible. Entonces, ellas estaban haciendo que otros pequen. Y aparte de eso, también estaban pecando ellos porque estaban en una posición que no podían estar. Y los pastores también porque estaban teniendo esa persona en la posición que no podía estar. Entonces, cuando la pastora me dice, sí, pero yo le doy el consejo, le digo, pastora, no está bien. Entonces ella me dice, sí, varón, pero ellos que están hablando, ninguno de los que están hablando me ayudan. Entonces yo le dije, pastora, y si yo vendo droga y yo doy los cuartos de la droga, perdón, de ese paciente. Problema hoy en día. Y El yo problema de hoy en día que que tenemos tenemos personas personas que están prohibida, haciendo que lo yo de vendo, pero fuera de la yo Biblia. se lo doy a la persona Y necesaria. una de las que la cosas más necesita, poderosas ese que yo dinero. he visto Estoy aquí viendo en las delante de Dios. iglesias. No estoy bien. Una de las cosas Ni más delante de poderosas que yo he visto en la Biblia leyendo, Porque que yo las estoy iglesias dando no se dinero lo para contrario, un bien, obedecer pero al estoy Espíritu Santo. con Dios un mío. mal, Vivimos consiguiendo un el dinero. tiempo sea, donde estoy en la misma conocemos la posición. verdad de Dios, pero vivimos conforme. Muchas Yo le dije veces a alguien, la Biblia dice, nosotros conoceré la verdad y la verdad queremos os hará actuar libre. de la manera Pero ¿de qué incorrecta. manera esa verdad se libre? Y Si actuar de la tenemos manera miles de correcta, personas pero que con algo supuestamente incorrecto. conocen la Y verdad, eso entre es un- comillas, eso es pero un no, error. no son libres. Y vemos ¿Por qué ese no son problema libres si no conocen la verdad? solamente ahora en nuestro El tiempo. problema es que Lo no es vemos conocer en la la verdad. verdad. La verdad no Porque es tu si, saber, no es tu saberla. si Lucas Conocer está, la verdad no es tu saberla. Conocer la verdad es tu especificando esto, vivirla. porque estos Dios problemas mío. También seguro. se Entonces están pasando tenemos la iglesia que en estaba estos tiempos pastoreando, personas que conocen la hombre, verdad, pero no Teófilo. viven esa Es verdad. decir, que Entonces, si el ¿saben hombre la estaba, puede ser nunca libre, le esa escribe verdad eso ser porque el libre hombre está en para una a posición alguien que vive y le está diciendo, mira, alineado conforme a esa la verdad. forma en Oye, que se por eso conducía tenemos los miles de apóstoles de personas esta manera. y miles de cristianos, Mi y hijo, miles si de usted va a evangelistas, de conducir para que pastores, le de agrade a Dios, profetas, tiene que hacer lo que a Dios le hablando agrada. vacuencia en los Entonces, muchas altares veces, Wow. y llevando a la una persona gente. llena Por de eso la Biblia sabiduría, dice que pastor. tendrán comezón de Es oír de- para estos de- tiempos. La gente tiene Una comezón de oír. persona lleno de Porque que sabiduría. la Lleno gente de está sabiduría. cansada Hay de una lo cosa que se llama mismo, de escuchar la inteligencia, que es misma personal y que es teoría, humana. de escuchar la misma Y palabra. hay otro que Escucha es algo. sabiduría, Yo que me di tiene que cuenta ver que el mucho mundo no vive por teoría. con temerle a Dios. El Dice, por mundo ejemplo, vive por Proverbios 1:7, práctica. el El mundo principio no de la vive por sabiduría palabra, el mundo es el vive por temor a Dios. O hecho. sea, el ser Porque sabio aún tiene en los mucho tiempos de Jesús, con las cosas nosotros vemos espirituales. El como ser la inteligente gente tiene mucho con decía, las cosas seculares. este habla Si como el tú que te tiene inclinas, tú autoridad, puedes ser que como no los vayas a escribas y la los escuela, no fariseos. sepa ¿Por de qué? letras. Pero si Número tienes uno, una los escribas y devoción, los estás lleno fariseos del Espíritu decían Santo lo y que vives otros para rabí agradar a Dios, decían. Lo eres que otros muy maestros, el sabio. maestro está de rabitar, Tiene está al tiempo, dijo universidad, es esto. médico, tiene muchas Y cosas. decía muchas Eres cosas, pero no lo inteligente. vivían. Pero Pero, este me quiero hombre enfocar está porque diciendo hablaste directamente lo que varios dijo el Padre, casos de y no solamente personas que lo decía, sino que lo vivía. que Entonces, dirigen, ¿cuál es no, el no sé problema qué es de lo hoy que en tú día? El no problema es que entiendes, qué es nosotros lo que el conocemos cristiano la no entiende, palabra lo que pasó con y Acán, por tenemos ejemplo. personas Sí. Van a la en guerra, no. ¿Y posiciones. por ¿Tú qué sabes lo que una perdimos persona en Dios? adulterio? Es que hay un anatema. Siendo pastor. Anatema, sí, hay uno Wow. que tomó, yo di una ¿Tú orden, sabes lo que una no me tomé persona en nadie allá, y él tomó y fornicación, lo escondió, lo tiene estando debajo de en su una casa. Y posición Josué de liderazgo lo llamó como con familia, tesorero? hasta que Oye, llegaron de acá y oye murieron todos, algo, perecieron todos. Después de ese porque Dios deceso, me lleva a algo entonces Dios muy le siguió dando poderoso. victoria. Entonces, si alguien está en Judas tenía pecado, mala el maña, reino aunque entero estaba en está la posición. Por eso yo me di contaminado. cuenta que No hay va a gente tener que están en la victoria, no va a mejor posición y avanzar. algunas se tienen No al diablo. gobierna Dios en un reino Porque que antes uno de estaba los Judas. pilares ¿Quién principales era Judas? esté Uno de los disociado Tesorero. de la palabra. Bro, Antes Judas Dios estaba seleccionó en un la hombre para mesa. liberar a a un la pueblo derecha. y tiene 80 años ¿Qué librándolo representaba la de mano la desgracia y derecha de la muerte. en tiempos Y antiguos? porque En tiempos no iba diestra, los conforme a la gallos. palabra en la circuncisión de los hijos, Dios lo iba a matar al que Dios diseñó para esa obra. Entonces, tenemos que estar alineados a lo que dice la Escritura, en santidad y honor, para que el Espíritu Santo nos dirija a toda verdad y a toda justicia. Oye, y mira qué punto tocó usted. Usted tocó algo poderoso. Ese hombre Moisés, desde niño, ¿qué hace Dios? Está matando a todos los niños en Egipto. Normal. Dios lo oculta, lo preserva por 3 meses. El niño no llora por 3 meses, que eso es un milagro, porque de que un niño sale del vientre de la mamá, lo Llora. primero que tiene un grito. Y los doctores, si en estos tiempos es que nace,
Si no tiene un grito, los doctores le dan un golpe para que tiene un ¿Para grito. qué grito? ¿Me doy a entender? Entonces, Dios lo oculta 3 meses, el niño sin tirar un grito. Y Dios lo oculta. Lo permite que lo tiren en el río Nilo. La hija del faraón lo saca, lo oculta por 40 años, mata a un hombre, Dios permite que nadie lo sepa, que lo sepan nada más los hebreos. Sale corriendo, lo oculta Dios en el desierto, lo mantiene Dios en el desierto, lo prospera en el desierto, en la casa de Yetro, lo prospera ahí, y allí todavía le dice, ve a Egipto ahora. Wow. Y por el hombre no hacer lo que él sabía que tenía que hacer, Dios decide matarlo. Porque ¿cómo va a ser que el hombre que Dios protegió desde niño, 80 años tiene? A los 80 años Dios lo manda a hacer su voluntad y caminando a hacer la voluntad de Dios, por hacer algo contrario a Dios, Dios lo quiere matar. Podría hacer la voluntad de Dios fuera de lo que dice la Biblia. No se puede, es bajo el orden bíblico. Entonces, ese es el problema de hoy en día. El problema de hoy en día es que tenemos personas que están haciendo lo de Dios, pero fuera de la Biblia. Y una de las cosas más poderosas que yo he visto aquí en las iglesias, una de las cosas más poderosas, yo he visto en la Biblia leyendo, que las iglesias lo hacen lo contrario, obedecer al Espíritu Santo. Dios mío. Oye, vivimos un tiempo donde conocemos la verdad de Dios, pero vivimos conforme. Yo le dije a alguien, la Biblia dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿de qué manera esa verdad se libre? Si tenemos miles de personas que supuestamente conocen la verdad, entre comillas, pero no son libres. ¿Por qué no son libres si conocen la verdad? El problema es que no es conocer la verdad. La verdad no es tu saberla, no es tu saberla. Conocer la verdad no es tu saberla. Conocer la verdad es tu vivirla. Dios mío. Pues tenemos en estos tiempos personas que conocen la verdad, pero no viven esa verdad. Entonces, esa verdad no te puede hacer libre. Esa verdad hace libre, pastor, a alguien que vive alineado conforme a esa verdad. Entonces, por eso tenemos miles de personas y miles de cristianos y miles de evangelistas, de pastores, de profetas, hablando vacuencia en los altares. Wow. Y llevando a la gente. Por eso la Biblia dice que tendrán comezón de oír para estos tiempos. La gente tiene comezón de oír. Porque que la gente está cansado de lo mismo, de escuchar la misma teoría, de escuchar la misma palabra. Escucha algo. Yo me di cuenta que el mundo no vive por teoría. El mundo vive por práctica. El mundo no vive por palabra. El mundo vive por hecho. Porque aún en los tiempos de Jesús, nosotros vemos como la gente decía, habla como el que tiene autoridad, como los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Número uno, los escribas y los fariseos decían lo que otros rabí decían. Lo que otro maestro, el maestro está, el rabí tal, en tal tiempo dijo esto. Y decían muchas cosas, pero no lo vivían. Pero este hombre está diciendo directamente lo que dijo el Padre, y no solamente que lo decía, sino que lo vivía. Entonces, ¿cuál es el problema de hoy en día? El problema es que nosotros conocemos la palabra y tenemos personas en posiciones. Tú sabes lo que una persona en adulterio, siendo pastor. Wow. Tú sabes lo que una persona en fornicación, estando en una posición de liderazgo como tesorero. Oye algo, porque Dios me lleva a algo muy poderoso. Judas tenía mala maña, aunque estaba en la posición. Por eso yo me di cuenta que hay gente que están en la mejor posición y algunas se tienen al diablo. Porque antes estaba Judas. ¿Quién era Judas? Uno de los tesorero. Antes Judas estaba en la mesa. A la derecha. ¿Qué representaba la mano derecha en tiempos antiguos? La diestra, el lugar de honor. El lugar de honor. Es decir, que Judas estaba en el lugar de honor. Por eso cuando Jesús dijo, y uno de los que están conmigo y moja conmigo el pan, este se levantará contra mí. El que me entregará, el que me entregará. Judas estaba ahí. ¿Por qué ninguno de los discípulos creyeron que fue Judas que le iba a entregar a Jesús? Número uno, Jesús lo tenía en la mejor posición. Número dos, el hombre era tesorero. Es decir, que al hombre no se podía poner esa posición, pero Jesús lo puso para hacer algo en ese momento. Pero hay gente que tienen gente en posiciones que no es para Dios hacer un trabajo a través de ellos. No. ¿Sabe para qué? Para ellos enriquecerse. Porque Judas estaba en esa posición. Era para Jesús enseñarle a ellos que el amor al dinero te lleva a la condenación. Maisa. Te lleva a la condenación. Por eso Judas estaba en esa posición. Pero no era porque era el hombre delegado para esa posición. Incluso se cree, y yo creo, que Judas era un hombre que era contable, que él sabía bien de contabilidad. Porque cuando la mujer que derramó el perfume de nardo, el perfume del frasco de alabastro que le derramó en los pies de Jesús, él dijo, este perfume se voy a vender y darlo a los pobres.
Porque el hombre sabía el perfume. El hombre era un hombre conocedor. No era cualquier hombre. Ahora Jesús lo tenía para una posición. Para hacerle entender a la gente que una gente con el diablo en una posición es una perdición. ¿Me doy a entender? El pensamiento de Judas no era bendecir a otro con la posición que tenía. El pensamiento de Judas es tener esa posición para enriquecerse. Y hoy en día tenemos miles de personas así. Lamentablemente, pastor. Entonces, ¿tú sabes cuál es el problema? El problema es que cuando tú vienes con esta palabra, te hacen como Micaía. Te dan pan de angustia y agua de aflicción. Te agolpean, te azotan. Porque no todo el mundo quiere escuchar la verdad de Dios. No todo el mundo quiere basarse en la verdad de Dios. No todo el mundo quiere basarse a lo que Dios dice. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de ahí, de los hechos, de Hechos capítulo 6, ¿cuál es el problema? El problema era la distribución de la viuda. Estaba siendo desatendida. Pero los apóstoles dicen, se ponen de acuerdo y dicen, no es bueno que nosotros dejemos de orar y de predicar la palabra para servir a la mesa. Vamos a buscar 7 hombres de entre nosotros. Hombres de buen testimonio. ¿Qué primero? Buen testimonio. El problema es que hay gente que son enemigos de todo el mundo y son los primeros que son los líderes. Dios mío. Pastor, ¿y cómo usted me va a decir a mí? Tú sabes lo que una iglesia muchas veces en un barrio plantada por muchos años y ninguno de los vecinos se convierte a esa iglesia. Y es que tienen tanto el diablo esos vecinos en el corazón que ninguno se convierte. No, el problema no son los vecinos. El problema es los miembros de la iglesia, el pastor de la iglesia, que no está dando testimonio como cristiano. Wow. Porque el mundo no vive, te lo voy a repetir de nuevo, el mundo no vive por teoría, el mundo vive por hechos. No me hable a mí de un evangelio de amor donde tú muestras lo contrario. No me hablan a mí que hay un Dios que bendice y yo teniendo la bendición y viendo un vecino que le falta la pastilla no se la compre. Ay. Eso no es evangelio. Evangelio es que cuando el vecino necesita el medicamento, yo le compro el medicamento. Cuando el vecino no pueda limpiar, yo vaya y limpie la casa. Lo amo con los hechos. Es con los hechos. Amén. Por su fruto lo conoceréis. Cuando nosotros leemos el libro de Juan capítulo 15, desde el verso 1 en adelante, Jesús no compara y dice que él es el árbol y no compara con una rama. Pero en el verso, si usted se fija algo, en el verso 8 dice, y en esto glorifiqué a mis padres, que lleven mucho fruto y sea así mi discípulo. Porque de la manera que nosotros glorificamos a Dios es cuando nosotros vivimos una vida conectada a Dios. Pero con los frutos, demostrando a la gente que tenemos a Dios, pastor. Entonces, ¿cuál es el problema de hoy en día? El problema de hoy en día es que quienes nos están dirigiendo están alejados de Dios. No pueden dar fruto digno de arrepentimiento. Entonces, imagínese el líder mal delante de Dios. ¿Cómo van a estar los miembros? Si uno se salve mucho. Y ese que se salve tiene que estar muy conectado con Dios. Para ese poder entender que ese líder está mal. Y que la iglesia entera está mal. El problema es que al que ve, dicen que el que está loco. Siempre el que ve, siempre el que tiene la visión de Dios, siempre el que tiene la voz de Dios, a ese que quieren callar. Tenemos miles de gente sentados en silla con la visión de la voz de Dios, que los pastores y muchos líderes en posiciones lo quieren callar. Wow. Y ese es el evangelio que estamos viviendo hoy. Entonces decimos que nos vamos con él. Y me voy con él, pero no queremos aceptar al hombre que tiene la voz de Dios. Y me voy con él. Y al hombre que tiene la voz de Dios, pastor, no los queremos aceptar. Y a ese hombre que tiene a Dios que queremos sentar, tenerlo sentado en una silla en lo último. No le queremos abrir puertas, no lo queremos presentar. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de ese hombre de Dios. Porque es el hombre de Dios que revela el pecado. Lo que estamos haciendo mal. Y el que revela el pecado de lo que el otro está haciendo mal, a ese no lo queremos poner en una posición. Pero lamentablemente vienen días, dice el Señor, donde los que están ocultos, Dios los sacará a la luz. Y los que la gente ha avergonzado y los que la gente han tirado por el piso, lo que la gente no ha querido oír, van a tener que escucharlo porque vienen días donde habrá comezón de oír. Y vienen esos días, pastor. Vienen esos días de problemas, de situaciones, donde la gente va a querer escuchar la voz del hombre de Dios. Donde los falsos van a salir de los altares y donde los hombres de Dios van a traer a Dios a la tierra de nuevo, porque un hombre de rodillas trae respuesta del cielo y pone el infierno a temblar. Necesitamos hombre de Dios en la iglesia, pastor. Por aquí el pastor, siga, pastor, siga con esto que está bueno. No, porque estamos hablando de un tema muy serio, porque la Biblia lo menciona tantas veces, todas las veces que se metieron los falsos obreros. Pablo dice pero dice, como hubieron falsos profetas, entre ustedes habrán falsos maestros que introducirán herejía destructiva cuando hay una condenación para ellos mismos. Pero nosotros vemos
que Dios honró a varios pastores. Por ejemplo, el pastor de Pérgamo dice que fue un hombre tan fiel que a costa de su vida, mirando que mataron a Antipas, así, a costa de que tú viste que mataron a mi siervo Antipas, seguiste siendo fiel, sin importar que te mataran a ti también. Ah, pero yo tengo una poca cosa contra ti. Que tú toleras que Balaán, que le enseñó al rey Balaán a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, ¿cómo yo como pastor le puedo enseñar a la iglesia que puede ser idólatra y que puede ser fornicaria? Ay, pa. Entonces, es una cosa como que la leemos y como que no nos centramos a analizar qué es lo que Dios me está hablando. Lo que Dios habla del pastor de Tiatira no lo habla de ninguno de nosotros. Yo no conozco a ni un dominicano que Dios hable tan bien como el pastor de Tiatira. Y después que lo honra con toda esta gloria, con todas estas palabras de elogio, le dice, pero yo tengo unas pequeñas cosas, unas pocas cosas contra ti, que tú toleras que Jezabel profetice, que ella enseñe y seduzca a mi siervo a cometer fornicación, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su fornicación. La profeta principal de la iglesia de Tiatira está en fornicación y enseña como doctrina que se puede fornicar siendo una persona de Dios en una iglesia. Eso es increíble. Es que no puede ser, bendito. Se supone que el que tiene que traer a Dios es el que está trayendo al diablo. Es como algo como diferente. Se supone que el hombre que tiene que traer a los hombres a Dios es el que está trayendo al diablo. Es como yo le dije ahorita, le decía pastor, pero es como difícil de entender que el que tiene que tener a Dios tiene al diablo y el que tiene que tener al diablo tiene a Dios. Porque eso lo vemos en el rey de Necao, el rey de Egipto. Se supone que el que tenía que tener al diablo era Necao porque viene de una ciudad idólatra, de un país idólatra totalmente. Y de la última ser humano del mundo que tú crees que tiene a Dios, el faraón de El Egipto. faraón de Egipto. Esa es la última persona que tú crees como cristiano que puede tener a Dios. Ese por regla nosotros lo miramos en la Biblia y dice, pues eso tiene al diablo. Entonces Necao, el rey de Egipto, siendo un hombre pagano, idólatra totalmente, Dios le habla y le dice, ve contra aquella ciudad, derríbalo y mátalo a todos. Y el hombre que se supone que tiene que tener a Dios es el que se le mete en el medio. ¿Tú te estás entendiendo cómo es la cosa? Pero en el caso subía a defender a José del faraón de Nabucodonosor. Pero oye qué fuerte. Vino a defenderlo y lo enfrentó. Y lo enfrenta. Entonces oye lo que le dice. Dios mío. Él mismo le dice, quítate del medio, porque Jehová me ha dicho, ve y destruye a los que te hacen frente. Quítate del medio, no vaya a ser que tú estés peleando contra Dios. Y como quieras quedar en el medio, viene Dios y lo mata. Tú eres el ungido de Jehová, tú llevas la palabra, tienes el testimonio, Dios te ha librado, te ha bendecido, te ha prosperado, Josías, pero yo tengo un mandato de tu Dios. Voy a hacer la obra del Dios que tú sirves. Señor, reprenda, yo soy el ungido aquí. Levantó la espada y terminó muerto. Pastor, y eso lo vemos nosotros a diario. Y eso nosotros lo vemos aquí, algo que se cumple a diario. Que los hombres que Dios le habla, porque los otros, y una de las cosas que más medimos a la gente, no tanto por la conducta, porque hay gente, por eso que dice que hay impíos que hacen obras de justo, y hay justos que hacen hombres impíos. Dios mío. Porque hay justos que supuestamente son justos, pero hacen unas obras que parecen impíos. Porque aquí nosotros midemos la gente por cómo viste, por cómo habla y cómo se conduce. Oigo, es diferente. Entonces, cuando nosotros miramos la expectativa de Dios, tú el que mira como Dios mira, dicen que ese que está mal y que tiene el diablo. Tú el que mira como Dios mira. Yo le decía a alguien que no es lo mismo tener misericordia no es lo mismo tener misericordia que una persona tenga misericordia que alguien sea permisivo. Porque ser permisivo es permitir que el pecado domine donde tú estabas en tu área. Pero tener misericordia es que tú corriges el pecado, pero tenga amor con aquel que cometió el pecado. Sí. Entonces tenemos la iglesia llena de gente permisivo, no gente llena de misericordia. Entonces están confundiendo la permisibilidad con la misericordia y están muy alejadas. Porque tener misericordia, te lo voy a repetir de nuevo, que tú sepas, es que yo sepa, pastor, que usted está mal. Sí. Y sabiendo que usted está mal, como usted es un hombre de Dios, yo vi que caminó bien delante de Dios, y ahora por causa de algo que le pasó, usted está mal delante de Dios. La misericordia mía es yo reconocer su pecado y ayudarlo en medio de su pecado. Eso se llama tener misericordia. ¿Y la pero ser
Ser permisivo es que yo sepa que usted está mal y aún usted estando mal, nunca lo corrija y lo permita a usted hacer lo mismo que usted hacía de la misma posición que usted estaba antes. Y eso tenemos la iglesia llena. Y lamentablemente se va a levantar la voz de Dios. El ser permisivo va con ser más bueno que Dios. Pues tú ves en la Biblia, por ejemplo, que Dios le dice a un hombre, Dios le dice a David, ve, extermínalo a todos, mátalo, empieza con las mujeres, con los niños de pecho y con las mujeres embarazadas, mátamelo a todos. Pues yo lo veo en este tiempo, por ejemplo, yo veo a Dios diciéndole a un siervo de él, mata a Saddam Hussein cuando estaba en el pecho. Pues Dios está viendo la atrocidad de que va a hacer Maduro, que va a hacer Saddam Hussein, que van a hacer toda esa gente, Hitler, que van a hacer toda esa gente. Dios la está mirando al futuro. Pero como yo soy más bueno que Dios, Dios me dice, mata a ese niño, pues, y esa mamá, mátalo en la barriga con tu mamá. Entonces yo que no estoy viendo lo que va a hacer ese niño en 50 años, Lo mismo que hizo Saúl. lo mismo que hizo Saúl, Dios le dijo a Saúl, por ejemplo, extermina a Amalek. Entonces Dios está viendo a Amán en el tiempo del rey Asuero. Amán tuvo a pocas cosas de exterminar al pueblo. El pueblo y entero. Porque está cuando el pueblo de Dios no es nadie y él lo odia y está en el trono. Está a la derecha del rey de reyes de ese tiempo. Entonces, Dios está mirando. Entonces, como yo soy más bueno que Dios, cuando Dios le dijo a Saúl que eliminara a Amalek, no. Saúl reprendió a Dios. No, el que sabe no es Dios, que ese soy yo. Entonces nosotros, eso va en ser más bueno que Dios y en tener más misericordia y más compasión que Dios. Cuando Dios dice una cosa, Dios por amor, todo lo que Dios hace lo hace por amor. ¿Cómo tú puedes ver el amor de Dios en el diluvio? ¿Cómo tú puedes ver achicharrando a los sodomitas? Bueno, ¿qué hicieron en el diluvio? Que se casaron, se mezcló el de Dios con el del hombre. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? ¿Qué dice lo de Sodoma? Bueno, ¿qué me enseña eso a mí? Cuando se te habla de sodomita, se te habla del área sexual. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? Como Dios me ama, me dijo, recuérdate lo que yo le hice a los sodomitas, no practiques sexo fuera del permitido por la Biblia. Dios me lo está diciendo. Y el que Dios permite en la Biblia, no lo manche. Porque hay dos cosas, ministro. A veces tenemos eso fuera del que Dios estableció. Y a veces el que Dios lo estableció, lo mancillamos con cosas aberrantes. Esa es otra. Ay, Padre. Entonces, todas esas cosas van una de la otra. Entonces, Dios me está diciendo, lo que le hice a ellos, te lo voy a hacer a ti, si te comportas como ellos. Entonces, ¿qué hace eso? Que me muestra su amor a través de esas cosas. Y lo que hablaban ahorita, pastor, la diferencia del amor de Dios al amor del hombre. Que yo le decía que el amor del hombre viene ligado a un sentimiento humano, a una emoción humana. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas emocionantes, que caminamos conforme a una emoción. Nosotros nos reímos por las emociones, lloramos por las emociones, amamos por las emociones, odiamos por las emociones, nos enojamos por las emociones, nos airamos por las emociones y ese tipo de cosas. Ahora, Dios no ama por emoción. No. ¿Por qué? Porque la diferencia del amor de nosotros es que como nosotros amamos por las emociones, si alguien nos odia, por las mismas emociones lo vamos a odiar. Si alguien nos ama, por las mismas emociones lo vamos a amar. Ahora, Dios, el amor de Dios es tan diferente porque no está ligado a una emoción, porque Dios te ama aunque tú no lo ames. Dios te busca aunque tú no lo busques. Por eso es que para nosotros padecernos a Dios, tenemos que matar las emociones. ¿Por qué? Porque nuestras emociones dicen que el que te da una galleta, tú tienes que odiarlo. Eso dicen las emociones Las humanas. emociones, claro. Pero el amor de Dios, el que Él muestra según las escrituras, es que al que te da una galleta, que es al contrario, a ese que tú tienes que amar. ¿No entiendes? Y Cristo lo demostró. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y Cristo dijo amar a vuestros enemigos y hacer bien a los que nos maldicen. Y antes de decirlo, primero lo vivió. Porque Él amó a los que le maldecían y a los que le mataron, lo amó. Señor, perdona, no sabe lo que hace. Pero ¿cómo así que no sabe lo que hace si soy yo que te está matando? Ellos saben en su conciencia que te están matando, pero no saben lo que hacen. Porque lo están haciendo de una ignorancia. Porque no es lo mismo tú saber la verdad, porque sabes que es verdad, a tú saber algo que es bueno sin saber en verdad que es una verdad. Por eso yo le dije a alguien que voy a entrar aquí para terminar, pastor. Esto está muy bueno, pero creo que otro día será otra bendición. Pastor, yo le decía a alguien y yo le hablaba que por qué era la inocencia en el huerto. ¿Qué te hace inocente de alguien? De algo. Si usted se fija algo, Dios le dice, el día que coma morirá. O sea, yo le puedo decir a usted que usted va a morir, pero hasta que usted no experimente la muerte no va a saber qué es malo. ¿Me entiende?
¿Cómo yo sé que el dolor es malo? No me pasa. Cuando me pasa. O sea, Adán no sabía que la muerte era mala porque no hubiera participado de ella. Cuando Adán se da cuenta que la muerte es mala, cuando sale del huerto, que él experimenta la separación de Dios. Wow. Ahí es que se da cuenta que la muerte es mala. Por eso Adán actuaba bajo una ignorancia. Yo le decía a alguien, que alguien me decía, no, el que estaba en el huerto, el hombre siempre ha tenido lo que se llama, ¿cómo se llama? Cuando tú decides entre lo bueno y lo malo. Que él tomar la decisión entre lo bueno y lo malo. Se me olvida ese nombre. Siempre vivo peleando con ese nombre. Que es cuando alguien se decide, libre albedrío. Yo le digo, no, el hombre no tenía libre albedrío en el huerto, porque el hombre es inocente. Y la palabra inocencia carece de mal o falta de pecado. Y es decir, que una persona no puede tener libre albedrío cuando no conoce lo bueno y lo malo. Lo que te hace tener libre albedrío es conocer lo bueno y lo malo. Y el hombre en el huerto no conocía lo bueno y lo malo. El hombre sabía por intuición, actuaba por intuición o por instinto, para decirlo de una forma más clara. El hombre actuaba por instinto, pero no tenía la sabiduría. Ahora, lo que te hace condenar, Pablo lo dice en el libro de los Romanos, capítulo 7, verso 7. Y yo no conocía la codicia hasta que la ley dijo no codiciará. El día que la ley dijo no codiciará, en mí se produjo toda codicia. ¿Cómo yo sé que la codicia es malo? Porque la ley lo dijo. ¿Y por qué? Porque lo viví. Porque se produjo toda codicia. De que la ley dijo no codiciará, se produjo codicia en mí. Ya yo sé lo que codicia y sé que es malo. ¿Me lo entendés? Adán y Eva simplemente tenían una restricción, pero no tenían el conocimiento de eso, de la muerte. Ellos experimentaron, yo me imagino que el dolor más fuerte de Adán y Eva fue cuando Caín mató a Abel. Porque ahí ellos entendieron el dolor de la muerte. Mientras Caín no hubiera matado a Abel, la muerte que Dios le hubiera dicho a ellos no la habían experimentado. Porque ellos no murieron. Ellos sí se separaron de Dios, pero no tenían una muerte en sí. Lo que a ellos le hizo entender que la muerte era terrible fue cuando ellos perdieron al que ellos amaban. Ahí ellos supieron lo que ellos en verdad Dios le estaba diciendo. Esa muerte la experimentaron ellos cuando perdían al hijo amado. ¿Me entendés? Que por eso que cuando tienen a sed, la misma Eva dijo, esto es porque por voluntad de Dios ha adquirido varón. En pocas palabras, wow, lo que Satanás me quitó o lo que la muerte me quitó, Dios me lo devolvió. Amén. Dios mío. Mi pastor por este lugar. Bueno, señores, tenemos que ustedes hayan disfrutado de esta palabra poderosa de bendición. Siempre tratamos de esforzarnos en darle lo mejor a ustedes aquí. Así que disfruten de esta palabra, reciban lo que viene de Dios, intérrenlo en su corazón y ustedes van a ver que van a nacer, va a crecer y va a dar fruto. Dios les bendiga.